su mano conmigo y decirle al Señor: Padre, yo bendigo tu nombre esta mañana y te ruego que traigas una palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, que nos reunimos hoy con tu voluntad. Señor, descienda una palabra que venga del cielo y que traiga, Señor, refrigerio a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras. Acompáñeme, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, vamos a estar leyendo en el versículo 3 y 4. Ahí vamos a estar meditando esta mañana la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Dice la palabra del Señor: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Leemos una vez más el verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Amén. Yo quiero que usted y yo recordemos, para introducirnos a este tema, recordemos la historia de cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y fue de una manera, sin lugar a duda, de una manera poderosa, de una manera. Dios sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte y con mano poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Pero me impresiona la figura literaria que usa Moisés para escribir, cómo al sacar a Israel, Dios usa alas de águila para sacarlos y llevarlos hacia Él. Y me impresionó esa manera de escribir, esa escritura, porque sin lugar a duda, quizás que al revisar todas las aves que vuelan en el cielo, es el águila la única que logra remontarse a tales alturas que se vuelve, hermano, se vuelve inalcanzable para cualquier enemigo. Se vuelve inalcanzable para cualquier tormenta, inclusive cualquier lluvia, cualquier tornado, cualquier tormenta que quiera alcanzarla. No puede, porque el águila vuela muy alto. Y la Biblia dice que el Señor sacó a su pueblo con alas de águilas. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que los que hemos sido liberados del mundo de Egipto podamos aprender a vivir en las alturas también. Cuando Cristo vino a la tierra, aunque caminaba en la tierra, Él caminaba en las alturas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso, por caminar en las alturas, el Señor tenía tales habilidades y poderes que se volvía inalcanzable. Aunque el enemigo quisiera alcanzarlo, dice la Biblia que en una ocasión pasó en medio de todos sus enemigos, desapareció en medio de todos sus enemigos y se volvió inalcanzable. Otro día, bajando del monte de la oración, vino a sus discípulos y dice que caminó sobre el mar. Y aunque para los seres humanos eso es imposible, para los que caminan en las alturas sí se puede. Aleluya. En un sentido espiritual, vaya, usted sabe que los mares en la Biblia representan problemas, representan
cantidad de situaciones difíciles que quieren ahogar nuestra vida, pero el que camina en las alturas no fue hecho para que lo hunda los mares, fue hecho para que los problemas se conviertan en una manera de buscar a Dios más fuertemente y podamos caminar sobrenaturalmente sobre esos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero que usted vea la importancia de que como creyentes aprendamos a caminar en esas alturas. Sobre todo, diría yo, este pueblo que está aquí hoy reunido y los creyentes que viven en El Salvador necesitan aprender a vivir en las alturas, sin lugar a duda. En las alturas espiritualmente, porque solo ahí puede encontrar uno, hermano, a Dios de una manera sobrenatural. Vaya conmigo a la palabra y yo quiero que usted vea esta mañana, con la ayuda del Señor, qué sucede cuando usted y yo aprendemos a caminar en las alturas. ¿Qué sucede en la vida del creyente? Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo 93, versículo 4. Acompáñenme. Salmo 93, versículo 4. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermano. Salmo 93, verso 4, dice la palabra: Jehová, oiga esto, Jehová en las alturas, ¿qué es? Es más poderoso. Oiga, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar. Me llama la atención que dicen las alturas Jehová es más poderoso. Y usted y yo podríamos hacernos las preguntas: bueno, ¿y acaso en la tierra es menos poderoso? No, definitivamente que no. Dios es Dios de valles y es Dios de montes. Algunos creían, los enemigos creían que Dios solo era Dios de montes y no Dios de valles, y por eso creían que al querer pelear con Israel en los valles, ahí podían destruirlos, pero no contaban con Dios, que Dios es todoterreno. No importa si es en los montes o no importa si es en los valles, Jehová es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Dios del cielo. Ahora, lo que el salmista está escribiendo es que él entendía que cuando él lograba subir a las alturas de Dios, podía contemplar el poder de Dios de una manera sobrenatural, de una manera más fuerte. Cuando él vivía en las alturas de Dios, entiéndase de vivir en las alturas como esa relación que usted y yo debemos de tener mucho más íntima con Dios. Entendamos las alturas no como que usted y yo vamos a andar flotando en la tierra. Aleluya. No entendamos las alturas como que se nos van a despegar los pies de la tierra. No, vivir en las alturas significa tener una mejor relación íntima con el Dios del cielo. Aprovechar cada momento de la presencia de Dios y no, hermano, no descuidarnos por un ruido, porque alguien se movió, porque ya es tiempo del almuerzo, porque ya llegó la hora de irme, y entonces perdemos a veces las bendiciones de Dios que Él tiene preparadas para nosotros. La Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Pero hay muchas cosas que distraen nuestra vida aquí en la tierra. Hay muchas cosas. En realidad, usted y yo podríamos orar a Dios con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. ¿Es cierto o no es cierto? Podríamos orar. ¿Por qué los cerramos? Aleluya. ¿Por qué los cerramos? Para no distraernos.
Nos hemos acostumbrado a cerrar nuestros ojos a Dios cuando oramos, porque estamos tratando de desligarnos de todo lo que es de la tierra y todo lo que nos distrae para poder tener una mejor relación con Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Por eso cerramos los ojos. Pero en realidad hay muchos distractores, muchas cosas que nos pueden distraer. Pero el salmista entendió: cuando yo logro ver a Dios en las alturas, logro ver mejor el poder de Dios en las alturas. Por eso, cuando usted y yo tenemos una buena relación con Dios, cuando usted y yo estamos viviendo las alturas, vamos a tener el privilegio también de ver la mano poderosa del Dios del cielo. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La Biblia nos relata que Dios escogió al pueblo, sacó al pueblo con alas de águila, pero ellos no aprendieron a vivir en las alturas. El pueblo de Israel nunca aprendió a vivir en las alturas. Por eso usted ve que durante 40 años vivieron murmurando, vivieron reclamándole a Moisés, reclamándole a Dios: ¿para esto nos sacaste de Israel? ¿Para venir a morir aquí en el desierto? ¿Para eso nos sacaste de Israel? ¿Para venir a morir de hambre? ¿Para venir a morir por serpientes y escorpiones? Vivieron reclamando durante 40 años porque nunca aprendieron a volar. Los creyentes de hoy que no aprenden a volar siempre están murmurando contra Dios. Aleluya. Los creyentes de hoy que no aprenden a volar en las alturas de Dios siempre se están quejando: Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué a mí me está pasando esto? Señor, ¿y por qué solo a mí me pasa este problema? Señor, ¿y por qué nunca envías esto? Y siempre estamos murmurando contra Dios. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Es que no hemos aprendido a vivir en las alturas del Señor. Cada problema y cada situación que usted está pasando solo es una oportunidad que Dios te está dando para que veas el poder de Dios. Dios no es un Dios hermano, no es un Dios débil, es un Dios poderoso. Pero solo pueden ver al Dios poderoso los que caminan en las alturas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vaya, veamos pues. Número 1, entonces, los que caminan en las alturas pueden ver el poder de Dios. Mire qué más. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 33 versículo 29. Ahí vamos a encontrar otra experiencia para los que caminan en las alturas de Dios. Deuteronomio capítulo 33 versículo 29. Aleluya. Ahí está, hermano. Deuteronomio 33 versículo 29. Dice la escritura: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos, oiga esto, hermano, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Entonces, ¿dónde se logra hollar al enemigo? ¿Dónde se logra destruir a nuestros adversarios? ¿Dónde se logra aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Dónde se logra destruir a los enemigos que están acosando tu casa, que están acosando tu familia? ¿Dónde se logran destruir a los que están comiendo el sustento, los que están destruyendo tu finanza, tu salud? ¿Dónde se logran destruir? En las alturas. Por eso la importancia de que el pueblo de Dios aprendamos a vivir en esas alturas. Israel no fue sacado de la esclavitud para morir en el desierto. Israel no fue sacado de la esclavitud para que fuera destruido por sus enemigos en el desierto. No, Dios lo sacó con alas de águilas para enseñarle a volar. Dios es un Dios que mora en las alturas y su pueblo puede morar ahí también.
Por eso usted ve que cuando Moisés subía a las alturas, al monte, cuando regresaba Moisés, no era el mismo hombre. Era un hombre diferente. Era un hombre que traía la gloria de Dios y el poder de Dios manifestado en su vida. ¿Cómo se manifestaba? Dice la Biblia que bajaba con un rostro resplandeciente. Tan resplandeciente era el rostro de Moisés que tenía que ser cubierto con un velo, porque la gloria de Dios, la chequina de Dios estaba sobre Moisés. Ahora, ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que el Dios de Moisés es el mismo nuestro? ¿Usted cree que usted y yo podemos subir al monte de Dios y bajar con la gloria de Dios en nuestra vida? Yo lo creo. Yo lo creo, hermano, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo Dios poderoso. Aleluya. Ahora, el gran problema es que de la misma manera que Israel le fallaba a Dios en aquel entonces, el pueblo de Dios sigue fallando en la actualidad. Algunos podrían decir: no, hermano, ahora nosotros, aquellos tenían figuras, nosotros tenemos la verdad. Sí, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos cometiendo los mismos errores. Dudamos. A veces nos entra, hermano, la incredulidad. A veces dudamos que Dios pueda auxiliarnos, dudamos que Dios nos está acompañando, dudamos que Dios pueda sustentarnos y la duda y la incredulidad se apodera de nuestra vida. Lo mismo que Israel hacía en aquel tiempo. Y por eso Dios no se podía manifestar tan fuertemente en Israel. Ahora usted y yo somos el Israel de hoy, ¿cierto, hermano? Somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque de ambos pueblos, Israel físico y el Israel espiritual, se hacen uno solo. Un solo pueblo. Pero los errores del Israel físico también los está cometiendo el Israel espiritual. Por eso usted y yo no debemos permitir caer exactamente en los errores. Si me acompaña Primera de Corintios, allá por el capítulo 10, dice exactamente, hermano, que aquellas cosas fueron escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Primera de Corintios, allá por el capítulo 10, en el versículo 11, habla de los errores que cometió Israel. Y en el verso 11 escribe Pablo y nos dice: y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas las cosas que le aconteció a Israel son un ejemplo para nuestra vida. Israel padeció porque no creía en Dios. Israel padeció porque desobedecía al Señor. Israel padeció porque murmuraba contra Dios. Israel padeció porque se alejaban de Dios. La Biblia dice, hermano, que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podemos dar el lujo de separarnos de Dios ni un solo momento. Ni un solo momento. Entonces note, los que caminan en las alturas pueden ver el poder de Dios y podrán ver a sus enemigos ser hollados bajo las plantas de nuestros pies. ¿A dónde? En las alturas. No es en la tierra donde se pelea. Usted recuerda que el apóstol Pablo bien escribe: nuestra lucha, ¿verdad que sí? No es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que están ¿en qué lugares? En los lugares celestes. Entonces, ¿cómo vamos a destruir a nuestros enemigos caminando en la tierra?
No los vamos a poder destruir. Nuestros enemigos se destruyen en las alturas. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuántos tienen enemigos espirituales? ¿Usted tiene enemigos espirituales? Que lo entristecen, que lo desaniman, que lo hacen tener dudas, que lo hacen tener choques y conflictos en el hogar, con la familia, con el matrimonio, con los hijos. Lo están metiendo en problemas. Esos son sus enemigos. La familia no es el enemigo. Los enemigos espirituales son los que podemos destruir en las alturas, no en otro lado. Vaya, ¿qué más podemos encontrar en las alturas? Job capítulo 25, en el versículo 2, nos da otro elemento que es adquirido por los que viven en las alturas. Job capítulo 25, versículo 2. Ahí está, hermano. 25:2 dice: el señorío y el temor están con él. Él está hablando de Dios ahí. Dice, Él hace paz. ¿A dónde? En las alturas. Él hace paz en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos hemos oído aquel versículo que dice, mi paz os doy, mi paz os dejo? ¿Sí? ¿Ha oído usted ese versículo? No como el mundo os la da, yo os la doy. Vale, es perfecto. Y uno dice, amén, yo recibo de esa paz. Pero ¿sabe dónde se hace efectiva esa paz? En las alturas. Si usted camina en la tierra, no va a vivir en paz, no va a tener esa paz. Y yo creo con todo mi corazón, hermano, ¿cuántos necesitamos paz? ¿Usted cree que El Salvador necesita paz? ¿Usted cree que usted necesita paz? Solo en las alturas se encuentra eso. Él hace paz en las alturas. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos complicados. E inclusive no se puede prometer ni se puede decir, mire, esto se va a mejorar. No, es muy probable que no. Pero el que vive en las alturas será alcanzado por la paz del Dios del cielo. Aleluya. Estamos viviendo tiempos difíciles en diferentes países. Estamos viviendo tiempos de conflicto. Estamos viviendo tiempos de escasez. Estamos viviendo tiempos de enfermedades más fuertes. Estamos viviendo tiempos de guerra. Pero solo los que viven en las alturas van a poder tener paz en su corazón. Van a poder disfrutar de una paz que sobrepasa. La Biblia dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Eso quiere decir que se puede vivir en paz en un mundo en guerra? Sí, se puede. No es entendible. No es entendible por la mente humana. Es muy probable que te digan, cuando tú les hables de paz, diré, yo tengo paz en mi corazón, estoy viviendo tiempos de conflicto, el mundo en que vivo está viviendo un tiempo de locos, pero yo tengo paz. Y la gente se te va a quedar viendo y va a decir, este está loco de plano, este no sabe dónde está viviendo. Ese está desconectado del mundo. No estamos desconectados. Estamos conectados con el Dios del cielo, con el que trae la paz a nuestro corazón. Con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos viviendo tiempos de tal conflicto, hermano, que nuestro corazón, nuestra vida está viviendo en tensión diaria. Con temores, con angustias, con aflicciones, con una cantidad de situaciones. Pero si vamos a Dios, si nos encontramos en su presencia, vamos a tener la paz que usted y yo necesitamos. Uno más.
Isaías capítulo 33, versículo 16. Hablando acerca de los que buscan a Dios. ¿Cuántos son aquí de los que buscan a Dios? Hablando de los que buscan a Dios, Isaías 33, 16 nos dice: este habitará, ¿a dónde? Oiga, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, y se le dará pan, y sus aguas serán, ¿qué dice, hermano? Seguras. El que vive en las alturas siempre tendrá provisión. ¿Oyó eso, hermano? ¿Oyó lo que dije? El que vive en las alturas siempre tendrá provisión de Dios. Siempre le será dado pan y agua. Y usted me podría decir: ay, hermano, pero qué poquito. No, mire, es figura del sustento que usted y yo necesitamos, de todo el sustento. ¿Sabe por qué le digo? Porque ¿cuántos creen que Elías vivía en las alturas? Elías era profeta de Dios. Era un hombre que estaba conectado. Tenía temores, tenía problemas, ¿cómo no? Pero vivía en las alturas. Y la Biblia dice que cuando vino el tiempo de la escasez para toda la tierra, porque se cerró el cielo durante 3 años y medio, a Elías nunca le faltó su provisión. Nunca le faltó su sustento. Nunca le faltó el pan y el agua. Nunca. Cuando empezaba la sequía y empezaba el hambre, el Señor le habló a Elías y le dijo: Elías, vete al arroyo de Querib, porque ahí yo voy a enviarte pan y carne, ¿sí? Y agua tenía en el arroyo. Y todos los días la Biblia dice que venían cuervos con carne, ¿cierto? Venían cuervos con carne y con pan, y se lo dejaban ahí donde estaba Elías. Y agua tenía suficiente en el arroyo de Querib, ¿cierto, hermano? Ahora, usted y yo podríamos ver esa historia y decir hoy en día: ay, hermano, pero eso parece cuento de hadas. Aleluya. Ay, hermano, pero eso parece cuento. Si está en la Biblia, yo lo creo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios para enviar un sustento? Si le envió a ciertos millones, a algunos millones en el desierto, les enviaba maná del cielo, y todos los días Israel comía pan del cielo. ¿No podrá sustentarnos a nosotros Dios? Pero ¿a quiénes se los envía? A los que están en las alturas. Se secó seguramente el arroyo de Querib. Se secó. Llegó el momento de que la sequía lo alcanzó. Y entonces Dios le habló a Elías y le dijo: Elías, vete a Sarepta. Ahí le he dado orden a una viuda para que te dé de comer. La Biblia dice claramente que la viuda ya le habían dado la orden a ella, y lo único que tenía en la casa era un puñado de harina y un poquito de aceite. Eso era todo lo que tenía. Usted conoce la historia. Cuando Elías llegó, en realidad la mujer iba a hacer su última comida, su última torta, su último pan, y andaba buscando ramas para, después de comerla, dejarse morir. Pero llegó Elías, y Elías quiere decir Jehová es Dios. ¿Cuántos creen que Jehová es Dios? Elías le dijo a la viuda: ¿qué tienes? Lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite, y iba a hacerme una torta y después me iba a dejar morir. Elías le dijo: dame a mí primero. Por favor, hermano, ¿usted le hubiera dado primero a Elías? Aleluya. ¿Usted hubiera corrido ese riesgo? ¿Usted le hubiera dado a Elías primero? Mire, hermano, honestamente quizás muchos de nosotros hubiéramos no pasado esa prueba.
Muchos de nosotros le hubiéramos dicho a Elías: anda a trabajar, mano. O sea, anda a trabajar. No, si esto es todo lo que tengo. Yo no te puedo dar. Yo no te puedo dar ahorita. Esto es todo lo que tengo. Yo recuerdo que cuando empezó a decirse en el mundo entero, empezó a decirse que había una depresión económica, una caída de valores, que había llegado una crisis económica a todo el mundo, que ya no se podía tapar, ya no se podía cubrir, y entonces se empezó a hablar de esto. Yo recuerdo que en un culto, en un domingo me parece, el Señor me habló en ese pasaje de Elías, y me dijo el Señor que le dijera al pueblo de Dios, que le dijera que le trajeran a Dios primero. Y yo me sospecho que muchos pensaron: ya van a empezar a pedir. Aleluya. Pero Dios me habló y me dijo: dile al pueblo que me traigan a mí lo que tengan. Pero no recogimos ofrenda, le cuento. No recogimos ofrenda. No recogimos una ofrenda especial. No recogimos nada. Lo que les dije es: mire, lo que usted tiene en sus manos se va a terminar. Pero si usted se lo pone en las manos de Dios, se va a multiplicar para todo el tiempo de crisis económica que venga. Y hicimos un acto de fe. Recuerdo yo que hicimos un acto de fe y le dije a todos: hermanos, no traigan dinero, no vamos a recoger ofrenda. En un acto de fe, usted párese y lo que tiene en el banco, lo que tiene debajo del colchón, lo que tiene guardado en algún lugar, espiritualmente tráigalo y póngalo en las manos de Dios, porque dice el Señor que en sus manos se va a acabar, pero en las manos de Él se va a multiplicar, y la crisis va a pasar. No va a alcanzarte a ti, porque el Dios de los cielos es el que provee para nosotros. Usted y yo no dependemos de la economía de este mundo. Usted y yo no dependemos de la economía de esta tierra. Usted y yo dependemos de la economía del cielo. Yo recuerdo que muchos de los hermanos, por supuesto siempre hay algún incrédulo, aleluya, por supuesto. Yo le digo: hermano, vénganse adelante y traiga lo que usted tiene. Y espiritualmente pasaron muchos al frente diciéndole: Señor, aquí está. Esto es lo que está en el banco. Esto es lo que está en mi casa. Esto es lo que yo he estado ahorrando. Señor, en tus manos. Yo puedo testificarle que ni uno solo hasta el día de hoy ha sufrido escasez. Hasta el día de hoy, ni uno se ha quedado sin trabajo. Hasta el día de hoy, ni uno solo ha sufrido ningún tipo de escasez en su vida. ¿Por qué? Porque cuando ponemos las cosas en Dios, se multiplican. En nuestras manos, hermanos, se terminan. ¿Cierto o no cierto? La viuda de Sarepta decidió creerle a Dios y le dio pan primero a Elías. Jehová es Dios. Elías comió, y la viuda y su hijo también comieron. Y la Biblia dice, y yo lo creo, yo creo que usted también, la Biblia dice que la harina nunca escaseaba, ni el aceite nunca se terminaba, y todos los días Jehová añadía harina, añadía aceite, y Jehová enviaba su provisión para los que habían creído en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? La única preocupación de Elías era qué tipo de pan iban a comer el día siguiente. Si iba a comer chachama, polveadas, torta de yema, no sé. Qué preocupación, ¿no cree usted? Pasaron años y la provisión de Dios estaba ahí. Yo le leo de nuevo este pasaje que leímos en Isaías.
33:16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas serán, ¿qué dice, hermano? Seguras. Vamos a Isaías capítulo 41, versículo 18. Los que viven en las alturas también reciben, Dios abre oportunidades para los que viven en alturas. Oiga esto, hermano. Dios abre oportunidades para los que viven en las alturas. ¿Por qué es tan importante vivir en las alturas? Isaías capítulo 41, versículo 18. ¿Lo tiene, hermano? Dice, en las alturas, diga conmigo, en las alturas. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierras secas. Cuando uno vive en las alturas, las adversidades se convierten en oportunidades de Dios para tu vida, porque Dios abre puertas donde nadie puede abrirlas. ¿Por qué cree que Abraham iba seguro cuando se separó de Lot, su sobrino? ¿Por qué iba seguro si se fue al desierto? Y Lot escogió las llanuras, lo verde, lo frondoso, donde estaban los ríos, Las Vegas. Tan Las Vegas que era el Sodoma de aquel entonces, ¿verdad? Y cada día se iba acercando a Sodoma y Gomorra. Abraham se fue al desierto, donde no era nada, no había nada agradable a los ojos, pero Dios iba con él. ¿Por qué iba tan seguro? ¿Por qué iba tan seguro al desierto? Porque Abraham conocía a Dios. Abraham conocía que el Dios en quien hemos creído es un Dios que del desierto lo vuelve paraíso. Es un Dios que en las cosas secas se vuelven fértiles. Porque Dios abre puertas, hermano, donde tú no lo esperas. Pero Dios, la adversidad, la falta de oportunidades para los que viven en las alturas, se convierten en oportunidades de Dios. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Mire, quizás usted no ve, usted no mira ni un panorama bueno aquí en El Salvador. Quizás usted no vea ningún panorama bueno. Y usted diga, hermano, de plano aquí ya no se puede. Por eso le es más importante vivir en las alturas. Porque solo los que viven en las alturas pueden ver las obras maravillosas que Dios puede hacer. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, hermano, tuvo oportunidades para ver la mano poderosa de Dios obrando en sus vidas. Les abrió el mar rojo, les envió pan del cielo, los cubrió con una nube en el desierto por el sol, y en la noche los guiaba con una columna de fuego, y él alejaba a los enemigos, la columna de fuego. ¿Quién era el protector de Israel en el desierto? Solo Dios, hermano. ¿Quién puede ser tu protector en El Salvador, donde no se mira un buen panorama? Solo Dios puede ser tu protector en medio de tanta dificultad, en medio de tanta calamidad, en medio de tanta crisis. Solo Dios puede abrirte puertas. Pero necesitamos aprender a vivir en las alturas de Dios. Y déjeme darle una última referencia. En Isaías capítulo 58, versículo 14, leemos que en las alturas también hay promesas de Dios. Es ahí donde se reciben las promesas del Señor. Isaías capítulo 58, versículo 14 dice: entonces
te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir, ¿dónde? Sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de promesas? La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese justo que vive en la fe? El que vive en las alturas. Es justo porque vive por fe. Es justo porque puede decir: Señor, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan vides, no hayan uvas en las vides, Señor, aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque no haya nada, con todo yo me alegraré en Jehová, porque en Él está la salvación de mi vida. Usted y yo, hermano, necesitamos aprender a vivir en las alturas, porque ahí están las promesas de Dios. Te deleitarás, dice. Te deleitarás. Para los que viven en las alturas, ahí vamos a comer, dice, de la heredad de Jacob. Mira, hermano, nosotros somos un pueblo bendecido. Quizás no tengamos todo lo que queremos, pero tenemos lo que Dios nos quiere dar a nuestra vida. Ser bendecido no significa que te sobren las cosas. Ser bendecido significa que el Dios del cielo sea tu Padre. Ser bendecido significa que tu alma y tu corazón han sido rescatadas de la muerte eterna para estar con Él para siempre. Ser bendecido significa que cuando estés en problemas, Dios estará allí para ayudarte. Ser bendecido significa no que tengas todo, significa que tu provisión siempre estará en tu mesa, porque Dios lo ha prometido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios provee al justo. Dios provee a sus hijos. ¿Cuántos creen que tenemos promesas de Dios? Ahora, ¿cómo alcanzamos esas promesas? Tenemos que vivir en las alturas. Tenemos que aprender a vivir en las alturas. Israel salió de Egipto, pero aunque vio grandes proezas de Dios, siempre vivió quejándose y murmurando. No cometamos los mismos errores nosotros. Dios nos escogió por hijos y Él nos sostendrá todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. ¿Quiere usted subir a las alturas esta mañana y decirle al Señor: Señor, enséñame a vivir en las alturas? Enséñame a vivir como un justo lleno de fe. Enséñame a vivir como un hombre y como una mujer que te ha creído con todo el corazón. Aunque veas todo lo contrario, Dios puede convertir tu adversidad en una oportunidad. Aunque veas todo difícil, Dios tiene promesas para nuestra vida y quiere desarrollarlas en hombres y mujeres que le pueden creer a Dios. Póngase de pie, hermano, por favor. Pongámonos de pie.